Bienvenidos a un nuevo episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Las declaraciones aquí vertidas son para propósitos educativos exclusivamente y no tienen como fin ni deben considerarse como una consulta contributiva, legal o de contabilidad. Cualquier consejo que esta grabación contenga no ha sido considerado o escrito para ser usado y no puede usarse con el propósito de evadir penalidades que puedan imponerse al amparo del Código de Rentas Internas o de cualquier disposición contributiva local, estatal o federal. Saludos a nuestros seguidores, soy la CPA Agnes Suárez, expresidenta del Colegio de CPA, y estoy muy contenta de compartir con ustedes en un nuevo episodio de Martes de Números. En episodios anteriores hemos hablado sobre el emprendimiento y la importancia de prepararnos financieramente para tener una empresa sólida. Estaremos hablando de un aspecto sumamente importante no solo para emprendedores, sino para empresas establecidas desde hace años. Me refiero a la experiencia del cliente, hoy enfocado como una estrategia de negocios. Para esto nos acompaña la señora Kay Valenzuela, presidenta y fundadora del International Customer Services Association. Bienvenida, Hola. Kay. Gracias, Agnes. Súper feliz de estar compartiendo en esta tarde con todos los seguidores de este Martes de Números. Muchísimas gracias. Como cada semana, los invitamos a compartir este episodio y los anteriores con las personas con discapacidad auditiva y con aquellos que no hablan español. Ellos también pueden disfrutar de esta conversación utilizando la opción de subtítulos. Bueno, Kay, cuéntanos un poco quién tú eres, qué has hecho, cómo te has envuelto en este tema de la experiencia al cliente. Bueno, Agnes, esa es una historia que data ya de 15 años de larga, sumamente interesante. Inicié en el mundo de servicio al cliente después de 25 años de vida corporativa y muy temprano en la práctica de la consultoría de servicios me daba cuenta que hacía falta una estrategia, que hacía falta algo más que simplemente actitud, comunicación y desempeño para poder generar esas culturas con orientación al cliente. Y en aquel entonces pues no teníamos todas las herramientas de experiencia de cliente que tenemos hoy, le llamábamos innovación del servicio al cliente y fue la verdad un proceso hermosísimo ver cómo aquella conversación que inicié en un momento tan temprano, cómo fue luego tomando carácter, cómo fue tomando fuerza y cómo se ha convertido hoy en el nuevo esquema de trabajo a nivel organizacional en todo el mundo. Excelente. Fíjate, siempre hemos hablado de la importancia del servicio al cliente, excelencia de servicio, etcétera, etcétera. Pero ¿por qué estamos viendo tanta reverencia a lo que se conoce como la experiencia al cliente? Y eso, Agnes, que todavía hay muchas personas que los confunden. Servicio y experiencia al cliente no son lo mismo. Experiencia al cliente es más un plan estratégico, es decir, una serie de acciones pensadas, ordenadas, ejecutadas con la mira en un objetivo específico. Y en este caso se trata del crecimiento del negocio a través de los clientes. Es decir, la experiencia al cliente como estrategia involucra todo lo que tiene que ver con servicio, pero digamos que es la parte estratégica. Podemos decir de una forma simple de entender que es el riel donde se monta todo el servicio al cliente. Ese cómo se hace, cuándo se hace, con quién se hace, dónde se hace, etcétera, etcétera, que permite que las empresas puedan lograr las tres promesas que ofrece esta estrategia. Uno es incrementar el ingreso. Segundo es mejorar, sanear, retener la cartera de clientes y lograr que esos clientes se conviertan en promotores de la organización. Entonces, podemos decir que que servicio y experiencia al cliente son las dos caras de la misma moneda, trabajan juntas, pero no son la misma cosa. Podemos decir que la parte estratégica, que es lo que hace la experiencia del cliente, luego en servicio al cliente vemos cumplir esa promesa. Eso que dijimos que íbamos a hacer, que íbamos a implementar como plan para nuestra organización, servicio al cliente es quien se ocupa de que se implemente correctamente y que esa promesa de servicio, esa promesa de valor que le hemos ofrecido al cliente, pues realmente se cumpla tal cual como fue diseñada y no por casualidad o por las buenas prácticas de un colaborador en particular. Mira, y cuéntame, ¿qué hay que tener en cuenta para implementar una estrategia de experiencia al cliente?
Buenísima pregunta. Mira, la experiencia del cliente siendo que es un eje estratégico y que hoy por hoy se convierte finalmente en ese hilo conductor que necesitaban las organizaciones para tener esa conversación, digamos, horizontal, ¿sí? De que pudiéramos hablar de derrumbar silos, de que todo el mundo estuviera enfocado en la misma dirección para la obtención de los logros. Entonces, cuando hablamos de una estrategia que abarca toda la organización en 360 grados, pues definitivamente tenemos que tener algunas cosas claras. Lo primero es que esto no es trabajo de una sola persona, no es trabajo de un solo departamento. Si bien es necesario que haya un dueño de la estrategia y haya quienes sean los que se ocupen de velar que todo lo que se planificó realmente está cumpliendo su cometido, pero hay muchas otras cosas que son importantes tener en cuenta. Por ejemplo, no podemos hablar de experiencia cliente, sino de convertirnos en una empresa cliente céntrica, que es la forma correcta de decirlo, si no tenemos el apoyo absoluto de la gran directiva de la organización. Esto no va a surgir como una iniciativa de un departamento inferior y lograr avanzar mucho si no tenemos ese respaldo de la alta jerarquía de la organización. Porque cuando hablamos de convertirnos en otra cosa, de transformar la forma en que hacemos las cosas, pues obviamente necesitamos ese espaldarazo y ese nivel de compromiso, ¿verdad? De la alta directiva. Luego, entender que esto no es algo que va a ocupar solamente un espacio dentro del plan estratégico. No, estamos hablando de una dirección clara basado en qué queremos que los clientes vivan cuando hacen negocios con nosotros. Entonces, hoy en día, eso como enfoque estratégico tiene por fuerza mayor, como dije antes, que necesita contar con el apoyo de la alta directiva. Luego necesita un equipo que sea quien se ocupe de que toda esta estrategia se mantenga y que no se diluya en el tiempo, porque ¿qué pasa, Agnes? Las empresas tienen muchas iniciativas, los otros departamentos también van a tener otras iniciativas y tenemos que mantener el foco en que esto no es algo por un tiempo. La experiencia del cliente no es una moda. No es algo que está ocurriendo hoy y que luego mañana va a desaparecer. Todo lo contrario. El pronóstico es que siga avanzando y siga fortaleciendo su posición dentro de la organización al punto de tener prácticamente la misma jerarquía que lo que tiene el departamento de marketing o lo que tiene el departamento de finanzas. Entonces, tenemos que entender que cuando hablamos de un proceso de transformación organizacional, no es la tarea de un solo departamento, no es algo que se va a lograr en 2 días. Eso es sumamente importante entenderlo porque lograr una estrategia madura de experiencia de cliente en toda una organización toma de 1,5 a 3 años aproximadamente. Entonces, eso tomando en cuenta la dispersión de la organización, es decir, qué tan concentrada está en un solo lugar. Si tienes más sucursales o tienes menos sucursales, pues ese tiempo puede variar. Cuando hablamos de esta transformación hacia ser clientes céntricos, lo que estamos diciendo es que ahora vamos a ver el negocio a través de los ojos del cliente. Hasta ahora, usualmente, lo que hacemos es mirar el negocio desde los intereses de la empresa y resolver para el cliente las quejas cuando surjan. Ahora es todo lo contrario. Ahora es mirar el negocio a través de los ojos del cliente y adecuar y adaptar todo lo que sea necesario para crear conveniencia para ese cliente con el objetivo clarísimo de que queremos que se quede con nosotros por el resto de su tiempo de vida y que también se convierta en un referidor activo. Así que tenemos que tener en cuenta eso. No lo podemos hacer solos, no es el trabajo de un solo departamento, es el trabajo de muchas personas dentro de la organización enfocados en lograr esta transformación de manera permanente, de manera consistente. No es algo que vamos a transformar y a lograr en un solo día o en 2 meses o en 3 meses, pero por supuesto las cosas que valen la pena y que reportan una gestión de cambio, que reportan un incremento como lo ha demostrado la experiencia del cliente que lo hace, tanto en la cartera de clientes, en los ingresos, en la retención del personal, en la retención del talento, en la retención de cartera, pues obviamente algo que ofrece tantísimos beneficios, no podemos pensar que lo vamos a lograr en un día. Definitivamente. Fíjate, y sé que hay un sinnúmero de diferentes métricas que se utilizan. ¿Nos podrías resumir a lo mejor cuáles tú consideras que son las más importantes en este proceso de experiencia de cliente, Kai?
Claro, como bien dice la frase, Agnes, ¿verdad? Lo que no se pide, lo que no se mide, no se puede mejorar, no se puede gestionar y no se puede mejorar. Entonces, experiencia del cliente tiene todo que ver con una serie de mediciones respecto a cómo se está sintiendo el cliente en nuestra organización a lo largo de ese viaje que inicia en cualquier punto de la organización y termina dependiendo de lo que sea la necesidad del cliente, ¿sí? Entonces, tenemos diferentes métricas que medimos en ese viaje. Y pues son las métricas de satisfacción o CSAT, como la mayoría de las personas los conoce. Tenemos las métricas de esfuerzo, es decir, qué tan complejo es para el cliente lograr lo que necesita lograr de la organización en un punto específico. Eso lo conocemos como el CES. Tenemos también el NPS, el Net Promoter Score. Esas tres, tenemos unas cuantas más. Tenemos, por ejemplo, las de la tasa de abandono de clientes, la tasa de retención de clientes, que combinados entre sí, no podemos hablar de una sola métrica, sino de la combinación de la información que nos ofrecen estas métricas en su conjunto. Y lo importante de tener todas estas métricas disponibles es observar ese movimiento para que podamos identificar en qué momento está cambiando alguna tendencia en el mercado, en qué momento estamos teniendo un desafío en un punto específico de ese viaje del cliente que hemos diseñado, o si en algún momento el cliente está teniendo una expectativa diferente de lo que está resolviendo. La importancia de estas métricas no es simplemente obtener información, sino es poder traducir en acciones cuantificables lo que esa información de esas métricas nos brinda. Así que si me preguntas si hay una métrica que sea más importante que otra, te voy a decir que no. Y lo importante es poder traducir la información que nos da la combinación de esta data para entonces nosotros poder diseñar siempre para mejor, para crear mayor valor y mayor conveniencia para el cliente. Definitivamente, fíjate, comentabas ahorita la importancia de tener la dirección de la empresa, ¿verdad? Los gerentes generales, las personas, los supervisores, tienen que ser parte de este proceso porque la realidad es que si no es así, pues no va a funcionar. Bien importante que me gustaría que comentaras cómo impacta una estrategia de experiencia de cliente la cultura organizacional. Uy, le impacta muchísimo, porque primero que nada establezcamos qué cosa es cultura organizacional. Es todo lo que está aceptado, ¿verdad? Dentro de una, como comportamiento de una comunidad. Eso es lo que significa cultura. Y a nivel empresarial, pues ocurre exactamente lo mismo. La cultura organizacional es lo que tenemos. Es la forma en que nos comunicamos, la forma en que hacemos las cosas dentro de la organización. Entonces, ¿qué pasa? Da muchísimo trabajo tú poder adecuar la mentalidad, el sentimiento, las actitudes, los comportamientos, el nivel de engagement de cada uno de los colaboradores. Y a veces pareciera que traducir la definición que queremos como cultura para el resto de la organización se hace difícil. Pero ¿qué pasa con la experiencia del cliente en términos de impacto? Como es una estrategia clara, con planes definidos, acciones con resultados esperados, es muy fácil tú poder monitorear, bueno, es más fácil tú poder monitorear dónde se tienen que hacer los ajustes. Y es cuando le dices a una organización, nos vamos a convertir en clientes céntricos, ahora vamos a tomar todas las decisiones de la organización en función de lo que sea beneficio para el cliente, se empiezan a alinear los enfoques, el cómo hago las cosas, el por qué hago las cosas y el para qué las hago. Entonces es mucho más fácil cuando tenemos una sola dirección, y en este caso es crear valor para el cliente. Es mucho más fácil poder adecuar los planes de transformación cultural porque van a estar por demás alineados al plan estratégico de negocios. Así que los impacta de manera muy positiva, y gracias a Dios, pues dentro de experiencia del cliente también tenemos lo que son los mapas de servicio que nos enseñan exactamente qué es lo que debe estar ocurriendo desde el lado de la organización, qué es lo que debe estar ocurriendo, cómo, cuándo y dónde en cada punto de contacto de la organización. Entonces es mucho más simple poder seguir, vamos a decir, ese cuadro, esa foto que nos han presentado sobre lo que tiene que ocurrir en un punto de contacto específico para que simplemente tengamos que darle continuidad. Cuando no tenemos un plan estratégico de cómo lo vamos a manejar con los clientes, pues ¿qué es lo que ocurre? Que cada persona pues traduce su propia idea de qué cosa es un buen servicio o de qué cosa es una buena experiencia. Ya cuando tú tienes una estrategia
estrategia instalada, ya no tienes que improvisar en lo absoluto. Simplemente lo que hay es seguir las directrices que se han planteado dentro de la estrategia y es mucho más fácil lograr esa alineación necesaria para poder ofrecer una experiencia consistente y que el cliente se sienta cada vez más confiado y sabiendo siempre qué va a esperar en cada punto de contacto de la organización. Definitivamente, y sabemos, ¿verdad?, que todas las organizaciones que son cliente céntricas son entidades que tienen un alto compromiso de parte de los empleados, así que eso es sumamente importante que lo veamos. Y para los interesados en este tema, vamos a estar del 24 al 27 de septiembre, vamos a tener en San Juan el Customer Experience Summit de Puerto Rico, y yo tuve la oportunidad de participar a nivel virtual de tomar esta certificación, y de verdad, antes de que Kai diga nada, yo verdaderamente las recomiendo. Kai, si nos cuentas en los últimos minutos que nos queda del programa, cuéntanos qué es lo que va a ser el Summit, qué es lo que podemos esperar y qué tienen que hacer para participar. Bueno, pues el CX Summit de Puerto Rico es el evento de experiencia cliente más importante que se ha presentado en Puerto Rico hasta la fecha, y lo estamos haciendo motivados por lo que es nuestra misión en la Asociación Internacional de Servicio al Cliente, que justo tiene que ver con la profesionalización de las personas para poder desarrollar todas estas estrategias, ¿no? Esto no es simplemente algo que puede hacer una persona que no conozca de las herramientas, que pueda implementar con éxito una persona que no entienda los términos y sobre todo que no pueda entender cómo se combinan cada una de las diferentes áreas que componen la experiencia del cliente para lograr esos resultados de diferenciación, de mayor ingreso, mayor retención de la cartera y de mayor nivel de recomendación. Entonces, eso es lo que nos motiva, la profesionalización del empresariado de Puerto Rico, y justamente es la razón por la que vamos a estar presentando del 24 al 27 de septiembre, gracias al auspicio del Colegio de CPA de Puerto Rico, que nos ha compartido su interés en poder afianzar estos criterios, afianzar estas nuevas habilidades, estas nuevas capacidades necesarias para el mundo del empresariado, y lo vamos a estar presentando en sus instalaciones. Vamos a tener la certificación internacional en auditoría, administración y diseño de la experiencia del cliente. Vamos a tener la certificación de liderazgo, vamos a tener los talleres individuales que tienen que ver con profundización en áreas como investigación, liderazgo, herramientas de experiencia del cliente, y vamos a tener también una conferencia magistral que es el día 24, que va a ser el banderazo de esta jornada educativa para la profesionalización en experiencia del cliente, y que tengamos la oportunidad de hacerlo presencial, ¿verdad? Para los que quieran más información, en la página de ICSA Latinoamérica es www.icsalatinoamericana.org. Ahí van a encontrar el banner donde solamente tienen que hacer clic y van a encontrar toda la información sobre este maravilloso evento. Es una jornada extraordinaria, 4 facilitadores internacionales, incluyéndome, por lo cual me siento súper honrada, y 3 facilitadores más que vienen desde Colombia, Ecuador y México, que van a ser los facilitadores de estos programas de altísimo nivel educativo, donde vamos a poder resolver pues todas esas dudas y aprender todas estas nuevas tecnologías, todas estas nuevas herramientas, cómo poder lograr insertar esta mirada del cliente dentro de la organización, porque tenemos que estar claros, Agnes, vivimos en un mundo comoditizado, todo tiene una copia, todo tiene una réplica. Entonces, ¿qué vas a hacer para diferenciar tu negocio a la hora de querer competir por un mayor porcentaje del mercado, por un nivel de beneficios más alto? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Vas a bajar precios o vas a quitar beneficios o vas a quitar personal? Sabemos que ninguna de esas funciona, porque al final del día terminan penalizando lo que estás ofreciendo, ya sea como producto o servicio, o lo que quieres ofrecer en términos de conveniencia para tus clientes, porque ese costo de ese ahorro, ya sea de precio o ya sea de facilidades, pues tiene que salir de alguna parte, ¿no? Entonces, hoy sabemos que hay algo que ya no es un secreto para nadie. O sea, lo único
que la competencia no puede igualar es cómo se siente tu cliente cuando hace negocios contigo. Entonces, ese esfuerzo de diferenciación viene a través de la experiencia del cliente y es justamente lo que queremos brindar, ese nivel profesional, de capacitación profesional, queremos brindarle al empresariado de Puerto Rico en el mes de septiembre del 24 al 27 en esta jornada educativa. Excelente, Kai. De verdad que estamos sumamente emocionados con tener este evento en Puerto Rico. Para el colegio es un verdadero honor poder auspiciar y ser parte del evento. Para mí, personalmente, que fui parte de la certificación, de verdad que los recomiendo. Creo que hemos visto estadísticas donde las empresas que son clientes céntricas tienen un impacto significativo, no tan solo en el crecimiento en ventas, sino también en el crecimiento en rendimiento, ¿verdad? En rentabilidad de la empresa. Pues, Kai, no sé si tienes unas últimas palabras para ya cerrar este martes de números. Pues definitivamente, Agnes, agradecerles esta oportunidad de compartir con ustedes, más que agradecida de que nos hayan abierto las puertas para poder presentar esta gran jornada de formación profesional en experiencia de cliente que vamos a tener en septiembre y por supuesto la invitación a todos los que nos están escuchando de que vengan y se acerquen, que busquen un poquito más de información en la página, pueden descargar los brochures de cada uno de los diferentes programas que estaremos presentando porque es una jornada sin igual, única hasta ahora en Puerto Rico y la verdad que vamos con la intención de no guardarnos absolutamente nada. Queremos compartir todo lo que hemos aprendido a lo largo de 15 años de ejercicio en el terreno y queremos compartirlo con todos ustedes para ver el empresariado puertorriqueño pues elevar su capacidad de competir en un mercado que cada vez está mucho más agresivo. Excelente, Kai. Muchísimas gracias. Te deseamos el mayor de los éxitos. Y a los que nos escuchan, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Martes de Números. Ha sido un verdadero placer dialogar contigo intensamente sobre este tema. Y antes de despedirme, los invito a suscribirse a nuestras cuentas en las redes sociales. Estamos en Facebook, LinkedIn, nos encuentran como Colegio CPA Puerto Rico. Recuerden que los episodios anteriores están disponibles en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, entre otras plataformas digitales. Muchas gracias, buenas tardes y los esperamos en nuestro próximo episodio. Gracias por escuchar este episodio de Martes de Números, un podcast del Colegio de Contadores Públicos Autorizados de Puerto Rico. Las declaraciones aquí vertidas son para propósitos educativos exclusivamente y no tienen como fin ni deben considerarse como una consulta contributiva, legal o de contabilidad. Cualquier consejo que esta grabación contenga no ha sido considerado o escrito para ser usado y no puede usarse con el propósito de evadir penalidades que puedan imponerse al amparo del Código de Rentas Internas o de cualquier disposición contributiva local, estatal o federal. Conexión a Internet para este podcast provista por nuestro auspiciador, Aeronet.